Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física de esta semana. El tema que tenemos es óptica geométrica. Bueno, entonces, como parte de esta clase, vamos a exponer especialmente las ondas de luz, ¿no? Las que nosotros vemos. Son ondas, si bien es cierto, pues para esta clase, ¿no? La óptica geométrica, esas ondas las vamos a considerar como si fueran unos rayos, ¿no? Lo vamos a representar por unas flechas, ¿sí? Van a ser rayos luminosos. Entonces, ese es el tratamiento que le vamos a dar. Por eso indica, pues, que es geométrica, ¿no? Óptica geométrica, ¿no? Y de esto vamos a ver, pues, la formación de las imágenes en los espejos y lentes. De eso se trata esta clase, ¿no? Entonces empezaremos los los espejos, tanto planos, esféricos, y luego hacemos los lentes, pues, en sus dos clases, ¿no? Convexo y biconvexo. Entonces empezaremos explicando las leyes fundamentales de la óptica geométrica. Primero, la ley de la reflexión. ¿Qué nos dice la ley de la reflexión? Bueno, vamos a ver un rayo de luz incidente, un rayo de luz reflejado, y vamos a ver algo que le vamos a llamar normal, ¿sí? Vamos a explicar por qué eso es normal, ¿sí? Todo eso debe estar en un mismo plano. Entonces hacemos un gráfico y, como ya les he mencionado, pues, ¿no? Ahí vemos una onda incidente y una onda reflejada. Pero para esto vamos a hacer primero algunos señalamientos, ¿correcto? Vamos a trazar aquí una línea, y esa línea va a ser la frontera entre dos medios, ¿correcto? Dos medios. Si hubiera algún problema de sonido, audio, también me lo hacen saber, por favor. Entonces estamos separando en una frontera entre dos medios, ¿correcto? Esta es la frontera. Vamos a tener un medio en la parte superior y otro medio en la parte inferior, ¿no? Un medio que es, pues, un espacio donde se va a propagar las ondas, ¿no? En este caso, los rayos de luz, ¿sí? Un medio, por decir, puede ser el agua, todo lo que sea el volumen o el espacio de agua. Otro medio puede ser un cristal, ¿no? Un cristal o una sustancia que es transparente, ¿no? Otra puede ser el medio, el aire, ¿sí? Otro medio también puede ser un sólido, ¿sí? Okay. Entonces vamos a ver, son diferentes medios. Bueno, entonces a eso le vamos a llamar frontera. O sea, es una superficie que separa esos dos medios, ¿no? Le llamamos frontera, ¿sí? A esa frontera, bueno, ahí tenemos el medio 1 y en la parte inferior el medio 2, ¿no? Esa frontera separa dos medios. A esos dos medios le vamos a trazar una recta perpendicular, ¿no? Acá con esa línea entrecortada. ¿Sí? Es como un vector, ¿sí? Perpendicular a la superficie que separa los dos medios, la frontera. ¿Okay? Bueno, a eso le vamos a denominar la normal, ¿sí? Entonces, esa onda incidente la vamos a tratar como si fueran rayos luminosos, ¿no? Vamos a dibujar como flechas así. Esa sería entonces el rayo incidente, ¿correcto? Este rayo incidente va a formar un ángulo con esa recta normal, con la normal, ¿sí? Le vamos a llamar teta sub i, y esa va a ser ángulo incidente. Bueno, ese rayo incidente llega a esa frontera de los dos medios, se va a reflejar, ¿correcto? Lo representamos con otra flecha, ¿sí? Entonces, con la onda reflejada, a eso le vamos a llamar rayo reflejado. Y vamos a ver que va a formar un ángulo con la normal. A ese ángulo le vamos a llamar teta sub c, teta sub r, ¿no? Ángulo reflejado. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la reflexión? Que esos ángulos, el ángulo incidente y el ángulo reflejado, deben ser iguales, ¿correcto? ¿Sí? Teta sub i igual a teta sub r. Eso es lo que nos dice la ley de la reflexión. Claro, en la imagen, ¿no? O animación, estamos viendo, pues, que los rayos incidentes, el rayo reflejado y la normal, todos se encuentran en un solo plano. Bueno,
Ahora continuamos con la ley de la refracción. Miren, uno es reflexión y otro es refracción. ¿Qué nos dice eso? Veamos. Nuevamente hacemos el mismo esquema. Separamos dos medios. Aquí ya solamente voy a poner el color celeste. ¿Sí? Ahí tenemos la superficie frontera o la línea que es frontera entre los dos medios. La frontera. Entonces, medio 1, ese medio 1 que está en la parte superior va a tener una característica, n sub 1. Ese n sub 1 se llama índice de refracción. Ese índice de refracción es una característica propia del medio. El aire tiene un valor, pues el agua tiene otro valor, si es otro medio, ¿no? Un líquido transparente tiene otro valor, la glicerina tiene otro valor, un tetracloroaceite, ¿cierto? Entonces, este índice de refracción es propio de los medios, ¿correcto? El medio 2, pues también tendrá su medio 2, ¿correcto? Bueno, entonces, también trazamos su frontera entre ellos, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a hacer, pues, incidir un rayo, ¿no? El rayo incidente, ese rayo va a formar un ángulo θ sub 1, a ese ángulo incidente le llamamos θ sub 1, por la primera ley de la reflexión sabemos que ese ángulo, ¿sí?, es igual al ángulo reflejado que forma con la normal, ¿no? θ sub 1 también. Pero ese rayo incidente no solo se va a reflejar, sino es parte de él, se va a refractar, va a pasar al otro medio, ¿correcto? Ahí está con una flecha de color aparentemente amarillo, ¿sí? Refractado, entonces es el rayo refractado. Y ese rayo refractado va a formar un ángulo con la normal, la prolongación de la normal en el medio 2, ¿sí? Le vamos a llamar θ sub 2. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la refracción? La ley de la refracción nos da una ecuación que se cumple, ¿correcto? Que dice, pues, el producto del índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo θ sub 2 refractado, ¿sí? Eso se va a cumplir entonces por la ley de la refracción. ¿Sí? Es fácil memorizarse, n sub 1, seno de θ sub 1, n sub 2, seno de θ sub 2. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que recordar cuáles son el ángulo incidente, ¿sí?, y cuál es el ángulo refractado. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ángulo crítico y reflexión total. Mejor dicho, un análisis de esas dos leyes que hemos formulado. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos ya dos medios, ¿no? Un medio celeste, ¿sí?, y la parte superior sin color blanco, ¿no?, va a ser el medio 2. Medio 1, con su índice de refracción n sub 1. ¿Sí? El medio 2, la parte superior, va a tener su índice de refracción n sub 2. Pero para este caso vamos a hacer que el medio 1, ¿sí?, su índice sea mayor. Índice de medio 1 entonces va a ser mayor que el medio 2. Luego hacemos un primer análisis. Trazamos su recta normal a la superficie que separa los dos medios, ¿sí?, y hacemos incidir un rayo por el medio 1, la parte inferior, ¿correcto? Listo. Hacemos incidir ese rayo y sabemos que parte de ese rayo se va a refractar en el medio 2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener ángulo θ sub 1, incidente, y θ sub 2, ángulo refractado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La refracción, ¿no es cierto? Refracción. Veamos ahora si este ángulo θ sub 1 tenga un mayor valor. ¿Qué quiere decir? Corremos el rayo en sentido horario, ¿no?, para que el θ sub 1 sea mucho mayor. Hacemos aquí ese análisis en la parte central. ¿Sí? Lanzamos el rayo, ahora sí es mayor. ¿Sí? ¿Sí? De tal manera que ese ángulo que escogemos sea más amplio, que el rayo refractado esté en la frontera de los dos medios. ¿Correcto? A ese ángulo que permite que el rayo refractado esté en la frontera de dos medios se llama ángulo crítico, ¿no? Y el ángulo refractado, que como vemos, pues va a ser de 90 grados, se llama, ¿sí?,
ese sería el ángulo refractado, vale el valor de 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ese teta sub c se le llama ángulo crítico, que permite que el rayo refractado esté en la frontera de los 2 medios. Pero, ¿qué pasa ahora si ese ángulo crítico le seguimos aumentando de valor? ¿Sí? O sea, desplazando el rayo incidente, ¿no?, en sentido horario, ¿no? Mayor valor, entonces. Hacemos ese análisis en la figura de la derecha. Ahora sí, como ven, es mucho mayor, ¿no? El gráfico nos muestra. Entonces, lo que va a suceder es que no va a haber participación de rayo refractado. Todo se va a reflejar, ¿sí? Ocurre la reflexión. Entonces, a eso se llama reflexión total. Pues ahí los ángulos son incidentes y reflejados son iguales, ¿cierto? Entonces, ahí es la reflexión total. Y si observamos, el ángulo para la reflexión total es mayor que el ángulo crítico, ¿no? Ahora, nosotros ¿cómo determinamos el ángulo crítico? ¿No? Conociendo los índices de los 2 medios. Bueno, pues aplicamos la ley de la refracción, ¿no? Y despejamos, pues, seno del ángulo crítico, ¿no? Y vemos, pues, que hay una relación entre los índices de refracción de los 2 medios. Ahora veamos un espejo plano. Un espejo es una superficie lisa muy reflejante, ¿no? Bueno, los espejos que usamos en la vida cotidiana, pues, están hechos con una película muy delgada en la parte posterior, normalmente, de un vidrio plano, ¿no? Bueno, las técnicas para obtener un espejo son diversas, ya depende de la calidad, pero frecuentemente usa un material del aluminio, ¿sí? Finamente, es por eso que nosotros podemos observarnos en ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un espejo? Pues los rayos de luz se reflejan, ¿no?, y forman una imagen virtual. Entonces, todas las imágenes que vamos a vernos en un espejo son virtuales. Veamos cómo se trabaja. ¿Sí? Okay. Primero, vamos a conocer todo el esquema en base a lo que vamos a trabajar para los espejos. Primero, vamos a tener un eje, ¿sí?, horizontal. Acá hay una línea de color negro, si lo pueden ver. ¿Sí? Ese se va a llamar el eje óptico, ¿correcto? Luego vamos a colocar los espejos, pero de perfil. En este caso, pues tenemos un espejo plano, ¿sí? Así como este perfil nada más del espejo estamos representando, ¿ok? Luego siempre el objeto que deseamos que se vea, ¿no? Si nosotros queremos vernos en el espejo, nos vamos a colocar en este lado, ¿sí?, en el lado izquierdo. Y ahí vemos, pues, una velita, ¿sí?, con su flama hacia arriba. ¿Sí? Vamos a vernos ahí. Entonces, siempre vamos a colocarnos aquí el objeto. La imagen puede ser que esté en la parte de atrás del espejo o puede ser adelante. Eso va a depender del tipo de espejo. Entonces, supongamos que nosotros estamos aquí. Si la velita está así, hacia la parte superior con la flama hacia arriba, vamos a decir que esa es imagen derecha, ¿correcto? ¿Qué pasaría si la llama está de cabeza? Le vamos a llamar imagen invertida. ¿Ok? O sea, que en este caso está derecho. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver cómo se forman las imágenes. Es cierto, acá se ha graficado ya una imagen, ¿no? Disculpe un momentito, voy a arreglar un problema que está surgiendo en la... Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces, estábamos. Entonces, esta imagen, vamos a ver cómo se forma, ¿ok? Entonces, para eso vamos a trazar un rayo que esté paralelo, ¿sí?, al eje óptico. Y lanzamos un rayo. Y este rayo
lo que va a hacer es se va a reflejar por el mismo camino, o sea, regresa, ¿no? Okay. Ese es el primer rayo que hemos lanzado para construir cómo se determina la imagen virtual. El hecho que se regrese significa que el rayo de luz, pues, está con una flechita, no sé si logran distinguir, si alguien me aclara, si logra ver perfectamente la imagen, y ustedes pueden ver una flechita que está de regreso, ¿no? Ese es el ángulo, el rayo reflejado, ¿no? Primero avanza hacia el espejo y luego se refleja, ¿ok? Siempre van a aparecer así. Luego lanzamos un rayo que pase, ¿sí? Le llamamos rayo 1, luego lanzamos un rayo que pase por esa parte central del espejo. A esa parte central le vamos a denominar vértice, o parte central del espejo, como ustedes usan, ¿no? Técnicamente se dice vértice del espejo. ¿Sí? Y ese rayo que llega ahí, por la ley de la reflexión, se va a reflejar. ¿Correcto? Listo. Ahora, y ese va a ser el rayo número 2. Ahora vamos a ver de los rayos reflejados, vamos a prolongar hacia el otro lado. ¿Correcto? Es decir, del rayo 1, su prolongación. ¿Sí? Ok. Ahora del rayo 2, del color verde, prolongación. ¿Sí? Y va a haber un punto de intersección. A partir de ese punto de intersección de la prolongación de los rayos reflejados, trazamos, pues, una perpendicular al eje. Y de esa manera nosotros observaremos la imagen que se ha formado en el espejo, ¿correcto? Eso se llama, pues, imagen virtual, ¿ok? Y aquí debemos de distinguir, pues, dos características, ¿no? ¿Qué distancia existe entre el centro del espejo, el vértice, hacia donde está el objeto? A eso se le vamos a llamar distancia objeto, S sub 0. Y de la parte central del espejo, o el vértice, hacia la imagen, le vamos a llamar distancia imagen, ¿correcto? ¿Qué propiedad? Bueno, después también tenemos que distinguir la altura del objeto, a la velita, ¿no? Y la altura de la imagen. ¿Qué propiedades se observan a partir de eso? Que la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen al espejo. Claro, esto es en espejos planos, ¿no? Lo mismo vamos a decir, pues, S sub 0, S sub I, lo mismo vamos a decir, la altura del objeto va a ser igual a la altura de la imagen. O H sub 0, altura del objeto, H sub I, la altura de la imagen. ¿Sí? Ahora vamos a ver espejos esféricos, dos clases, ¿no? Vamos a ver espejos cóncavos y espejos convexos. ¿Sí? Entonces veamos primero espejos cóncavos, o también se le llama convergente. Entonces la explicación es por qué vamos a poner ese nombre convergente. ¿Ok? Vamos entonces. Vamos a ver en el gráfico. Aquí tenemos el eje óptico y aquí estamos representando, pues, el espejo esférico. No significa que sea un arco, simplemente es la parte, ¿no? Un sector de una esfera, un cascarón esférico, ¿no? Perdón, toman por decir la superficie de la pelota y solamente toman un cierto sector de la superficie. ¿Sí? Y eso es, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces aquí lo representamos como si fuera un arco. ¿Sí? Ahora, como es parte de una circunferencia, ¿sí? Si fuera completa la circunferencia, tendría su centro, ¿correcto? Entonces a este C le llamamos centro de curvatura. ¿Sí? Y aquí también va a haber un término que le vamos a llamar F, y le vamos a decir foco. ¿Por qué le vamos a decir foco? Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y esa parte que le hemos indicado, la parte central del espejo, le llamamos vértice, y lo vamos a señalizar así con una letra B mayúscula, ¿no? Vértice, ¿correcto? Ok. Entonces ahora vamos a ver, lanzar un rayo de un objeto que venga del lado izquierdo. Siempre, acuérdense, la persona o el objeto que deseamos mirar es observarnos en el espejo. Es como que si ustedes quieren verse en el espejo, se colocan en la izquierda, ¿cierto? Nos colocamos aquí en la izquierda, ¿correcto? Viene un rayo. Ese rayo llega al espejo y se va a reflejar. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por siempre por el foco. ¿Ok? Entonces, ese es un punto estratégico, ¿no? Lanzamos otro rayo. Ese rayo
que llega se va a reflejar, también va a pasar por el foco. Entonces, todos los rayos que lleguen al espejo cóncavo, ¿sí? Todos se van a reflejar, y todos los rayos reflejados van a pasar por ese punto, ¿no? Que llamamos foco, punto focal. ¿Sí? Y como vemos, pues, todos los rayos convergen entonces en este punto que le llamamos foco. Por eso se dice que son convergentes, entonces, ¿no? Convergen en un punto. ¿Sí? Algunas otras características del centro del espejo, miren, hacia el vértice. Se conoce radio de curvatura, R. Es como el radio de toda la esfera. Se llama radio de curvatura. ¿Sí? Después tenemos la distancia del punto, o sea, del foco al vértice. Se llama distancia focal, con la letra F minúscula. ¿Sí? Veamos ahora otra clase de espejo, al que le vamos a denominar espejo convexo o divergente. Bueno, de divergente creo que ya es fácil determinar. Si el otro converge, el otro diverge, ¿no? Diverge que es esparce, dispersa, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí nuevamente el espejo convexo. ¿Sí? Este es el eje, como ustedes pueden ver, pues, el centro de curvatura va a estar en el lado derecho, el foco también va a estar en el lado derecho, y nosotros, si deseamos observarnos, vamos a estar en el lado izquierdo siempre, ¿no? Por convención estamos para entenderlos, ¿cierto? Sí, siempre vamos a colocar aquí en el lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el vértice. Lanzamos un rayo. Sabemos que es un rayo paralelo al eje óptico. Este rayo, ¿qué va a hacer? Se va a reflejar, ¿no? Miren hacia dónde se refleja. Lanzamos otro rayo por la parte inferior. También se va a reflejar. Ahora, de los rayos reflejados, trazamos su prolongación. Y esa prolongación pasa por el punto focal. El otro también, ¿correcto? Es como que si salieran de ahí los rayos, ¿no? Los rayos reflejados me refiero. Aquí también pues tenemos el centro de curvatura y la distancia focal. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación existe entre el radio de curvatura y la distancia focal para los espejos esféricos? ¿Sí? Entonces vamos a tener esta relación, que la distancia focal va a ser igual a la mitad del radio de curvatura. Formación de imágenes en un espejo cóncavo. Veamos, ¿no? Ahora ya vamos a ver cómo se forman sus imágenes en el espejo cóncavo que acabamos de determinar. Vamos a ver, describimos, ahí está el espejo cóncavo, ¿sí? Este será su vértice, ¿sí? Este es su centro de curvatura, ese es su punto focal, y en el lado izquierdo estamos colocando el objeto que se va a observar en el espejo. ¿Okay? Vamos a ver cómo construir las imágenes que se van a formar, ¿no? Entonces, para eso lanzamos un rayo paralelo al eje óptico y sabemos que ese rayo se va a reflejar en el espejo. Y el reflejo va a pasar directamente por el punto focal. ¿Sí? Luego lanzamos otro rayo que pase por el punto focal. ¿Sí? Este le llamamos rayo 1. Lanzamos un rayo que pase por el punto focal. Ese rayo que pasa por el punto focal se va a reflejar y va a ser paralelo al eje óptico, ¿correcto? Su reflejo es paralelo al eje óptico. Bien. Lanzamos otro rayo de la misma posición del objeto que pase por el centro de curvatura. Ahí está, llega acá. Y este rayo que pasa por el centro de curvatura se va a reflejar por el mismo camino que llegó. ¿Sí? Miren la flechita ya. O sea, avanza al espejo el rayo y regresa por el mismo camino, ¿correcto? Su rayo reflejado. Como vemos, los tres rayos, ¿sí? Los tres rayos reflejados, se intersectan en un punto. Entonces, de ese punto trazamos una perpendicular al eje óptico. ¿Y qué obtenemos? La imagen. Como vemos, la imagen
está invertida, está de cabeza. ¿Sí? Entonces esa es la imagen invertida, ¿cierto? Esa es la formación de imagen. ¿Correcto? De aquí, algunas características, la distancia objeto, le llamamos pues a la distancia que tomamos del vértice hacia donde se encuentra posicionado el objeto, esa es distancia objeto. Luego vamos a ver asimismo la distancia donde está posicionada la imagen, donde encontramos o se forma la imagen, que llamamos es el sujeto. ¿Correcto? La altura del objeto, y vemos que la altura de imagen ha decrecido, ¿no? Es menor. Bueno, en el caso de estos espejos cóncavos o convergentes, vamos a tener que analizar la posición del objeto. Dependiendo en qué posición coloquemos el objeto, vamos a tener determinadas imágenes. Lo vamos a ir analizando paso por paso. Por ejemplo, en este caso el objeto está al lado izquierdo del centro de curvatura. ¿Sí? Y como vemos, la imagen es real. ¿Ya? Es una imagen real. ¿Por qué? Se forma en el mismo lado donde está el objeto. Le vamos a llamar eso imagen real. ¿Sí? Y está invertida. ¿Sí? ¿Sí? Ya sabemos que derecha está el objeto. Ahora, hemos hablado de imagen real. ¿Por qué le digo real? Porque aparece en el mismo lado del espejo esférico. ¿En qué caso esta imagen, este tipo de espejo, aparecería en la parte de atrás del espejo, como si estuviera dentro del espejo? ¿No? A eso le hemos indicado en los espejos planos virtual, ¿no? Entonces sería acá la imagen virtual. ¿Correcto? Vamos a analizar. Entonces, veamos, entonces ya podemos decir que si el objeto lo localizamos a la izquierda del centro de curvatura, la imagen va a ser real, pero invertida, incluso de menor tamaño. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si este objeto lo colocamos entre el centro de curvatura y el punto focal, o sea, cualquiera de esos dos puntos? Va a seguir teniendo la misma estructura, va a ser imagen real e imagen invertida. ¿Sí? Ahora nos falta analizar, ¿sí?, qué pasa si el objeto yo lo coloco justo en la posición del foco. Tendremos imagen, ¿dónde se verá la imagen? Será real, será virtual. Entonces, vamos a ver eso. ¿Okay? Y claro, ustedes dirán, profesor, ¿qué pasa ahora si este objeto lo coloco entre el punto focal y el vértice? ¿Dónde se va a formar la imagen? Bueno, vamos a descubrir. ¿Okay? Entonces, lo que hemos hecho ya simplemente es la descripción, ¿no? Vamos entonces a hacer otra observación, dice. El resumen de lo que acabo de explicar. Un espejo cóncavo forma una imagen real. Real porque está en el mismo lado donde está el objeto, del lado izquierdo. E invertida, está de cabeza, ¿no? Podemos decir invertida, imagen invertida. Siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de su curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Ahora sí. Y si el objeto está en el punto focal del espejo, la imagen se formará en el infinito. Entonces, para probar eso, vamos a hacer pues la construcción de la imagen, ¿correcto? Trazamos un espejo, dibujamos un espejo, su eje óptico, este es el centro de curvatura, ¿sí?, y el objeto lo hemos colocado en el punto focal, ¿correcto? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el mecanismo de graficar la imagen, ¿correcto? ¿Cómo obtenemos la imagen? Primer caso, lanzamos un rayo, ¿no es cierto? Lanzamos un rayo paralelo al eje, ¿sí? Y sabemos que este rayo, que es paralelo, se va a reflejar y va a pasar por el punto focal, ¿correcto? Luego vamos a lanzar un rayo, ¿sí?, de tal manera que al llegar al espejo se refleje y pase por el centro de curvatura, ¿correcto? Hacemos esto. Lanzamos ese rayo. Ahora, su rayo reflejado va a regresar por el mismo camino y va a pasar por el centro de curvatura. Ese es el rayo reflejado. Luego, hacemos la prolongación de los rayos reflejados. Ahí está el color rojo. Luego del color verde.
Esas prolongaciones de los rayos reflejados son paralelos, por lo tanto no se van a interceptar, ¿no? Si lo harán en el infinito, ¿sí? La imagen entonces va a formar en el infinito, ¿correcto? Bueno, en este caso vamos a ver la distancia objeto y la distancia imagen, que son iguales, ¿correcto? Como ven, esta es la distancia objeto, también es la misma la distancia imagen. Perdón, la distancia focal. Y la distancia imagen, pues, ¿dónde estará? En el infinito, ¿cierto? Entonces, aquí es igual la distancia focal y la distancia objeto. Bueno, hicimos aquí en el punto focal. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos? Colocamos el objeto entre el punto focal y el vértice, o sea, en este espacio. ¿Bien? Vamos a hacer el análisis. ¿Qué nos dice? Dice, la observación sexta dice, si el objeto está entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, se formará, dice, una imagen virtual. Tenemos que observar eso. Derecha, ya con la llamita hacia arriba, derecha. Y aumentada, aumentada quiere decir de mayor tamaño. Vamos a ver eso, vamos a construir, ¿no? Miren, ahora sí, ahí tenemos el objeto. Este es el punto focal, el centro de curvatura, y aquí tenemos el vértice. Construimos entonces su imagen. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. Y ese rayo se va a reflejar y va a pasar el punto focal. Correcto. Luego vamos a lanzar un rayo desde esa misma posición al espejo de tal forma que el rayo reflejado pase por el centro de curvatura. Entonces, el rayo reflejado, para que pase por el centro de curvatura, ¿no?, se regresa por el mismo camino, ¿correcto? Ahí está. Ahora, de estos rayos reflejados, vamos a trazar su prolongación, en el otro lado, del rojo y luego del verde. Por lo tanto, como vemos, sus prolongaciones de los rayos reflejados se han interceptado en un punto. De ese punto trazamos una perpendicular al eje óptico. ¿Y qué obtenemos? La imagen. ¿Sí? La imagen. Como vemos, pues, esta es una imagen virtual porque está atrás del espejo. ¿Sí? Incluso, como ven, es de mayor tamaño, o sea, es aumentada. Entonces, como está con la llama hacia la parte superior, se dice derecha, ¿no? Entonces, todas las características. Y ahí, pues, vemos que la distancia objeto va a ser menor que la distancia focal, ¿no? Ahí también tenemos la distancia imagen. Entonces, la distancia objeto es menor que la distancia focal. Ahora vamos a ver la formación de imágenes en un espejo convexo. ¿Cómo es un espejo convexo? Ya lo conocemos. Es la parte curva. ¿Sí? En la parte izquierda colocamos el objeto. ¿Sí? Aquí está su vértice, su punto focal, y aquí tenemos el centro de curvatura. Entonces, lanzamos un rayo paralelo al eje. ¿Con qué fin estamos haciendo esto? Para ver dónde se forma la imagen en estos espejos convexos. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. Este rayo se va a reflejar, ¿sí? Y de esta manera, ¿no? Divergente. Ese será el rayo 1. Luego lanzamos un rayo que pase por el centro de curvatura, en la dirección del centro de curvatura, miren. ¿Okay? Sabemos que este rayo se va a reflejar, ¿cierto? Y va a regresar por el mismo camino que yo, ¿sí? El que está dirigido casi al centro de curvatura. Regresa por el mismo camino. Esa es la característica de ese rayo. Luego lanzamos otro rayo, ¿no? Un rayo 2, que pase por el vértice del espejo convexo. Sabemos que ese rayo, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar, ¿no? Ahí está su reflejo. Prácticamente, ¿sí? Y ese sería el rayo 3. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la prolongación de los rayos reflejados. Empezaremos con el color rojo. El color rojo va a ser como que pasa por el punto focal. Luego empezamos por que es el rayo 2. ¿No? Su prolongación va a pasar por el centro de curvatura. Y el rayo 3 trazamos.
y tenemos acá un punto de intersección de los tres rayos. ¿Sí? A partir de ese punto de intersección de los tres rayos trazamos una perpendicular al eje óptico. ¿Y qué hemos obtenido? La imagen, ¿no? Y como sabemos, pues la imagen es virtual porque está atrás del espejo. ¿Ok? Está atrás del espejo, es virtual. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente que podrían hacer ustedes. Profesor, así como en el espejo cóncavo, en el lado derecho el objeto ya no lo puedo mover pues entre el punto focal, el centro de curvatura, ¿no? Porque no existe, ¿no? Todo eso está en la derecha y donde está el objeto no existe eso. Por lo tanto, se llega a la conclusión que este objeto yo lo puedo mover en todas las posiciones y siempre la imagen va a ser virtual. Va a parecer que la imagen está dentro del espejo. ¿Okay? Bueno, acá tenemos la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal, ¿no? La altura del objeto, la altura de imagen. Observaciones, bueno, ya nos explican de lo que hemos trazado los rayos, ¿no es cierto? Algunas otras observaciones, bueno, para este caso no existen porque, ya hemos mencionado, no tiene el análisis, pues, para ver la posición del objeto, ¿no? Cualquier posición en el lado izquierdo del objeto, la imagen siempre va a ser virtual. ¿Okay? Ahora vamos a ver la ecuación de los espejos esféricos y su aumento transversal. Entonces vamos a explicar qué es aumento transversal. Entonces veamos. Esta es la ecuación que une tres parámetros característicos de los espejos esféricos, que es distancia objeto, distancia imagen y distancia focal, ¿no? Esos tres, miren. La distancia objeto, perdón, la distancia focal va separado, ¿no? La distancia objeto y distancia imagen, que son las inversas, cumplen esta ecuación, ¿no? ¿Y qué es el aumento transversal? O mejor dicho, si la imagen es mayor que el objeto, es igual, ¿no? O es menor tamaño, ¿correcto? En comparación. Entonces, el aumento va a ser tamaño de la imagen entre tamaño del objeto, así. Una comparación entre los tamaños, ¿no? Es el aumento. Está además de decir que si el aumento es mayor que 1, ¿sí? Significa que la imagen es mayor, ¿cierto? Que el objeto, la altura del objeto. Observaciones. Otra forma también de ver el aumento es usando las características de la distancia imagen y la distancia objeto. Pero aquí tenemos que colocar el signo menos, ¿okay? Menos. Entonces, dos formas para encontrar la distancia, perdón, el aumento, ¿correcto? El aumento también, pues, es esto, ¿no? Como vemos ahí en la expresión, ¿no? Eso sucede. ¿Okay? Convención de signo para los espejos esféricos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Primero, empezaremos, pues, con los espejos cóncavos. Siempre la distancia focal y el radio de curvatura van a ser positivos. En caso de los espejos divergentes, acuérdense que el punto focal y el radio de curvatura está detrás del espejo, por lo tanto son negativos. ¿Okay? La distancia objeto para cualquiera de los dos tipos de espejos va a ser siempre positivo. Distancia imagen y tipo de imagen. Si la imagen se forma frente al espejo, le vamos a llamar imagen real, y ese término va a ser positivo. Si la imagen se forma atrás del espejo, se va a llamar imagen virtual, pues, y su distancia imagen va a ser de valores negativos. ¿Okay? Orientación de la imagen que está relacionado al aumento. Si encontramos que el valor del aumento es positivo, diremos que la imagen es derecha. Y si el aumento es negativo, diremos que es la imagen invertida. Ahora vamos a hablar de los lentes, ¿no? ¿Pero qué es una lente? Muchas personas frecuentemente usan lentes, ¿no? Bueno, lentes, pues, están unidas ahí dos superficies,
¿sí? Dos superficies, y entre esas dos superficies hay una especie de resina, ¿no? Una sustancia transparente, eso se llama lentes. Entonces se dice, una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales, por lo menos, una de ellas corresponde a una superficie esférica. Entonces, hay dos tipos de lentes que vamos a ver, lentes convergentes y lo otro será lentes divergentes. Veamos las lentes convergentes, ¿no? Los rayos de luz refractados convergen en un foco de la lente. Veamos cómo es eso, ¿no? Este es como ejemplo, ¿no? Este es la lente de convergente. Veamos pues en la parte central es de mayor distancia que en los extremos, ¿no? Los extremos son cortos entre las dos superficies, ¿sí? Es como que tengamos acá dos superficies, ¿no? Y cada uno, como vemos, ¿no? Van a tener pues, sus radios de curvatura, ¿sí? Y sus puntos focales. Entonces, lo colocamos en un eje óptico, ese es su punto focal, ¿sí? El otro también tiene su punto focal, sus dos superficies. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. ¿Qué va a hacer? Ese rayo va a pasar hacia el otro lado y lo que va a suceder es que se va a refractar. El rayo refractado va a pasar por el punto focal. ¿Sí? Lanzamos otro rayo, también ese rayo se va a refractar y va a pasar por el punto focal. Lancemos, y así, podemos seguir lanzando varios rayos. Como ven, todos los rayos se refractan y se intersectan en un punto focal. Y quiere decir, los rayos refractados convergen en un punto, ¿no? En el punto focal. Por eso también se dice convergente. ¿Sí? Y aquí vamos a tener características, la distancia focal, en ambos casos son iguales para este tipo de espejo, ¿cierto? Eso se llama distancia focal. Veamos ahora el caso de una lente divergente. ¿Sí? Veamos, trazamos la característica de los lentes divergentes, es que en su parte central es más pequeña, más angosta o de menor tamaño. En los extremos es mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues cada uno de sus focos y lanzamos un rayo. Ese rayo se va a refractar y va a aparecer, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Se refracta, pero en forma divergente. Lanzamos otro rayo, también va a ser así. Lanzamos otro rayo, ¿sí? Por eso se dice entonces que son divergentes. Todos los rayos que llegan, su rayo refractado va a ser pues divergente, ¿no? Incluso la prolongación de los rayos refractados parecieran que salieran del foco, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos que las distancias focales pues son iguales para este caso, ¿no? Elementos de las lentes esféricas. Una lente convergente o divergente, cualquiera de las dos, con geometría esférica tiene a lo largo de sus ejes dos centros de curvatura. Veamos en el gráfico, ¿no? Dos radios de curvatura, dos focos y una distancia focal respecto a cada una de las superficies. Entonces veamos. Ahí está el eje óptico. Esta es la primera superficie del lado izquierdo. Luego tenemos la superficie del lado derecho, como número 2. ¿Sí? De la superficie 1, su centro de curvatura está en el lado derecho. De la superficie 2 está en el lado izquierdo. Asimismo, pues, su radio de curvatura 1, ¿no? Lo mismo, su radio de curvatura R2. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, los puntos focales. Y bueno, ahí tenemos la distancia de los puntos focales, ¿cierto? El caso de las lentes eh, esféricas, pero en este caso divergentes, ¿no? Tenemos la superficie 1 y 2. Lo único que se diferencia que es la posición de sus centros de curvatura. Miren, de la superficie 1 se encuentra en el mismo lado izquierdo, caso contrario en el otro lado, ¿no? O sea, uno, bueno, pues porque la superficie está en esta posición, ¿no? Al lado izquierdo. Y de la superficie que está en el lado derecho, también su centro de curvatura está en el lado derecho, ¿no? Sus respectivos radios, ¿no? De curvatura.
Formas de lentes. Bueno, acabamos de ver dos, y de cada uno de ellos tenemos tres, ¿no? Para lentes convergentes, como hemos indicado, pues en sus extremos es más estrecho que en la parte central, ¿cierto? Este caso sería dos superficies esféricas, curvas, se llama biconvexa. El otro es una superficie plana y el otra es media esférica, se llama plano convexa. Y acá tenemos dos superficies curvas de diferentes radios de curvatura, entonces eso se llama mínico-convexa. Lentes divergentes. Tienen la parte central más angosta, ¿no? La parte central es más angosta y los extremos son mucho mayores, ¿no es cierto? En este caso, cuando tenemos dos superficies curvas, se llama biconvexa. Aquí tenemos una superficie curva y otra plana, se llama plano cóncava, perdón. Y acá tenemos, pues, dos superficies curvas de diferentes radios de curvatura, ¿no? ¿Sí? Y acá se llama menisco cóncava. Esos son los más conocidos. Vamos a ver cómo es la formación de las imágenes con una lente delgada convergente. Entonces dibujamos aquí una lente convergente, ¿no? Como es de esta manera, ¿sí? Y vamos a situarnos el objeto, ¿sí?, que vamos nosotros a observar a través de la lente. Acá sí una explicación, ¿no? Los que usan lentes lo van a entender rápido. Los que no usan, bueno, les vamos a explicar, ¿no? Sí, en los lentes, ¿sí?, el ser humano es como que yo coloco acá mis ojos, ¿sí?, en el lado derecho estoy colocando, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es observar a través de lente la imagen, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, mis ojos están en esa posición. Y el objeto que yo quiero observar a través de la lente está basado en el lado izquierdo, ¿correcto? Tenemos entonces esa condición, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver. El objeto, este es el punto focal, los puntos focales, lanzamos un rayo. Pues un rayo de luz va a venir del objeto paralelo al eje óptico. Este rayo se va a refractar y va a pasar por el punto focal, correcto. Luego lanzamos otro rayo que va a ser por el centro, vemos rayo 1, que pase por el centro del espejo. Ese rayo no se va a refractar, ¿sí? Lo que sí vemos es que aquí ya está formando un punto de intersección. Pero para probar ello, lanzamos otro rayo que pase por el punto focal, ¿sí? Ese sería el rayo 3 que estamos lanzando. Ese rayo se va a refractar, pero va a ser paralelo al eje óptico. Por lo tanto, es ese, ¿no? Y como vemos, pues, esos tres rayos refractados, ¿sí?, tienen un punto en común o intersectan en un punto, y a partir de ese punto nosotros vamos a construir la imagen, ¿correcto? La imagen. Y lanzamos, pues, una perpendicular hacia el eje óptico. Ahí está la imagen, ¿no? Incluso ahí, como vemos, la imagen está invertida, ¿correcto? Ok. Y acá vamos a tener otra característica, la distancia objeto. Luego vamos a ver la distancia imagen, y la altura objeto y la altura imagen. Observaciones, una descripción de lo que ya hemos indicado. ¿Sí? ¿Qué otro más vamos a analizar aquí? ¿Qué pasa, pues, si este objeto lo voy acercando y lo pongo en el punto focal? ¿Qué pasará? ¿Se formará imagen? Eso es lo que vamos a analizar. Nuevamente, que si el objeto lo colocamos entre el punto focal y el centro de la lente, o sea, en esta posición, ¿se formará imagen? ¿Dónde se formará la imagen? ¿Sí? Eso también vamos a traer. Aquí, como convención, para que ustedes recuerden, es lo siguiente, ¿sí? Nuestros ojos están aquí, usamos lentes, miramos a través de este lente. Cuando la imagen se forme en el mismo lado que está nuestra vista, le vamos a llamar imagen real, ¿sí?
imagen real. Si la imagen se forma sea en esta posición donde está el mismo objeto, le vamos a decir imagen virtual. No confundir con el caso de los espejos, ¿no? No confundir. Entonces, aquí vamos a hacer. Bueno, entonces, como les he dicho, vamos a ponerlo, el objeto, en el punto focal y vamos a hacer un análisis, ¿no? Para este caso, ya sabemos que se va a formar una imagen real, imagen invertida, ¿sí? Y podemos determinar el tamaño, parece que es de menor tamaño, ¿no? Su aumento, entonces, ha disminuido. Correcto, vamos a ver, ¿no? Entonces dice, para la observación, una lente convergente forma una imagen real, es lo que habíamos dicho, ¿sí? E invertida hasta de cabeza, ¿no? Entonces lo más seguro es que siempre van a formarse imagen real e invertida siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. Ahora, ¿qué pasa si está en el foco? ¿No? Si el objeto está en el foco. Dice, si el objeto se encuentra en el foco, la imagen se forma ¿en dónde? En el infinito. Probemos eso, vamos a construir. Tenemos ahí nuestro lente convergente, ¿correcto? Lanzamos un rayo paralelo, ¿correcto? Ese se va a refractar y va a pasar por el punto focal. Eso es lo que sabemos. Lanzamos otro rayo que pase por el centro. ¿Okay? Este rayo no se va a refractar, va a pasar directamente, pero el rayo de color rojo refractado y el de color verde son paralelos. En ningún caso, entonces, se van a intersectar. ¿La imagen dónde se va a formar? En el infinito. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la distancia objeto, va a ser la misma distancia que la distancia focal, ¿correcto? La distancia imagen pues va a ser en el infinito, ¿no? Y la distancia objeto va a ser igual que la distancia focal. ¿Okay? Ahora sí, ahora ¿qué pasa si el objeto lo ponemos en estas posiciones, entre el punto focal y el centro de la lente? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, ¿no? Si el objeto está entre el foco y el centro de la lente, se forma una imagen virtual derecha y aumentada. Veamos la construcción. Entonces veamos, ¿no? Hacemos la descripción y tenemos el objeto. Las posiciones focales. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. Sabemos que ese rayo se va a refractar en la lente convergente y su rayo va a pasar por el punto focal. ¿Correcto? Luego lanzamos un rayo que pase por el centro de la lente. Ese rayo va a pasar directamente. ¿Correcto? De los rayos refractados, vamos a prolongarlos. Rayos refractados, ¿correcto? Empezaremos con el color rojo y luego el color verde. Hay un punto de intersección entre esos rayos, la prolongación de los rayos refractados. De ese punto de intersección, trazamos, pues, una recta perpendicular al eje óptico. ¿Qué hemos construido? La imagen, ¿sí? La imagen. Y esta imagen es virtual. La razón por qué decimos imagen virtual. Miren, incluso está en la misma posición del objeto. No confundir con los espejos esféricos. Para el caso de las lentes, por eso les indico, ¿no? Como si usaran lentes, se colocan acá sus ojos, miran a través de la lente y van a ver la imagen. Si la imagen se forma en el mismo lado que están sus ojos, la imagen es real. Si se forman al otro lado, la imagen es virtual. ¿Sí? Aquí claramente vemos pues que la imagen es virtual, efectivamente. Es derecha, la llamita es hacia arriba, y es de mayor tamaño, o sea, está aumentada, ¿no? En comparación con el objeto. Y es una gran cantidad de personas usa este tipo de lentes, ¿no es cierto? Para pues ver y el objeto que es pequeño lo aumenta, ¿no? Bueno, es como les digo, eso es un tipo, ¿no? Otros lo ven borroso, bueno, y eso es otra característica. ¿Sí? Lo vemos la imagen virtual. ¿Okay? Bueno, acá la distancia objeto, SS sub 0, es menor que la distancia focal, ¿correcto?
Acá está la distancia imagen, y acá la distancia objeto es menor que la distancia focal. Bueno. Formación de imágenes con una lente delgada divergente. Veamos el otro caso, ¿no? Divergente, entonces. Bueno, ya conocemos las características. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. Sabemos que ese rayo se va a refractar, ¿no? De esa manera. Lanzamos otro rayo que pase por el centro de la lente. Vemos rayo 1, rayo 2. Ese rayo no se, ¿sí? No se, ¿sí? Pasa directamente. Y lanzamos un tercer rayo que para por el punto focal. Ese rayo también se va a refractar, ¿correcto? Ahora sí, de los rayos refractados, eh, hacemos su prolongación, ¿correcto? Por decir, del rayo rojo, ¿correcto? Y que el rayo rojo su prolongación, que parece salir del foco. Lo mismo del otro, ¿sí? Y este rayo que pasa por el foco, el rayo refractado se intersecta con el rayo de color verde, el número 2, de un punto. Entonces, de ese punto de intersección trazamos una perpendicular al eje óptico. ¿Qué hemos visto? Su imagen. Pregunta, ¿cómo es su imagen? ¿Real o virtual? Bueno, nadie. Virtual, claro, ¿no? Real es donde están los ojos. Muchas gracias, señor Carlos Millán Camacho. Igual el señor Franco Andor, ¿correcto? Entonces ya sabemos, ¿no? Entonces todas las imágenes van a ser virtuales, ¿no es cierto? También falta hacer el análisis y colocamos en el punto focal, entre el punto focal y el centro, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la imagen virtual. Bueno, ahí tenemos las características. Distancia objeto, miren dónde está. La distancia imagen es más pequeña. Altura objeto, altura imagen, ¿cierto? Lo demás son características que ya hemos indicado, ¿no? Ecuación de las lentes delgadas y el aumento transversal. Veamos. Miren, esto es tanto para las lentes, pues, convergentes y divergentes, ¿no? Y también el aumento transversal. Es muy similar a lo que hemos visto para espejos esféricos. Entonces, si ustedes no se acuerdan de la ecuación, lo único que tenemos que ver es, pues, las convenciones en cuanto a los signos, ¿cierto? La ecuación incluso es la misma, ¿no? No hay mucha diferencia, solamente en la forma de aplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el aumento transversal también casi tiene la misma estructura. El aumento es tamaño de la imagen, tamaño del objeto. Y eso no solo es así, ¿no? Sino también la relación entre el aumento, entre la distancia imagen, la distancia objeto. Miren, el signo negativo incluso perdura, ¿no? Entonces, para recordarnos, vamos a escribir acá nuevamente, ¿sí? Menos, y aquí está distancia imagen, distancia objeto. Es la misma, ¿no? Incluso podemos decir que esto es una ecuación que se da, ¿cierto? Ok, entonces, si nos sabemos el otro, lo único que tenemos que saber es cómo aplicar, ¿no? Cómo diferenciar qué características se diferencian entre los espejos esféricos y las lentes esféricas, ¿cierto? Convención de signos para lentes delgadas. Entonces, aquí sí, miren, para lentes convergentes, el punto focal, ¿dónde está? Es positivo. Para lente divergente, es negativo. Eso sí lo que tenemos que recordar, ¿no? Para el convergente es positivo, divergente es negativo. Distancia objeto, ahí sí nuevamente se repite, ¿no? Todas las distancias objetos son positivas. Distancia, imagen y tipo de imagen. Si la distancia imagen es positivo, la imagen va a ser real. Si la distancia imagen es negativo, la imagen va a ser virtual, ¿correcto? Orientación de la imagen. Analizamos el aumento. Si el valor del aumento nos sale positivo, la imagen es derecha. Si el aumento es negativo, ¿no? Con signo menos, la imagen es invertida.
Ahora veamos la ecuación del fabricante de lentes. ¿Sí? Esta ecuación, pues, está dada para los que fabrican lentes. ¿Qué parámetros son conocidos o que tenemos que distinguir aquí? Bueno, está de más que todos deben tener una distancia focal. Luego que vemos N es el índice de refracción del medio transparente que está entre las dos superficies. ¿Correcto? Entonces es el índice de refracción. Bueno, hay diferentes tipos de índices de refracción, pues va a depender también normalmente la distancia focal o los centros de curvatura. Bueno, eso ya se hacen medidas especiales, ¿cierto? Sí. Y acá vemos pues que efectivamente tienen que tener diferentes radios de curvatura. Bien. Observaciones. La potencia de una lente se define por esta relación, ¿no? 1 sobre la distancia focal. Bueno, la distancia focal, pues, unidades de longitud, o sea, metros en el sistema internacional. Entonces, las unidades, cuando sea metro a la -1, se llama dioptria. Entonces, la unidad de la potencia para lentes se llama dioptría. ¿Okay? Segunda observación, la ecuación del fabricante de lentes localiza el foco en donde convergen los rayos de luz. Para una lente convergente, o también si la lente es divergente, localiza el foco donde parecen divergir los rayos de luz. Entonces, el fabricante siempre mira esta distancia focal, ¿no? Convención de signo para los radios de curvatura, aquí así es un poquito más complejo, ¿no? Para acá, caso de lentes convergentes y convexa, como son dos superficies, el radio 1 es positivo, el plano convexo también es positivo y el menisco convexa también es positivo. En el caso de el radio de curvatura, número 2, ¿no? Un caso es biconvexa es negativo, aquí como es plano, su radio pues es infinito, ¿no? Y el menisco convexa, aquí ambos son positivos, ¿no? En lente divergente, bicóncava, ¿sí? Uno es negativo y el otro es positivo. Plano cóncavo, R1 es negativo, y acá menisco cóncava, los dos son positivos. Bueno, esa sería toda la parte teórica. Si tuviera algún tema que aclarar, por favor me lo hacen saber. ¿Algún comentario? ¿Algo que quedó en duda? Bueno, vamos entonces a los ejercicios. ¿Okay? Vamos a explicar ahí también, ¿no? Bien, vamos entonces. Primer ejercicio. Dice, un rayo láser incide sobre un espejo plano vertical, como muestra la figura. Mostremos la figura, disculpen. Subimos. Ahí está el espejo vertical. El espejo. Aquí tenemos otra superficie. Dice que lanza un rayo. Sabemos que este rayo se va a reflejar. ¿Sí? Listo. Rayo reflejado llega a una posición, ¿correcto? ¿Sí? Seguimos, como muestra la figura. Luego, bueno, acá nos da una distancia donde va a reflejar, va a interceptar, ¿no? Esa superficie. ¿Sí? Nos dan, este es el X. Bueno, construimos, ¿no? Acá nos da un término, miren, de la distancia que hay entre el espejo y de dónde nace el rayo, ¿no? Dónde se origina el rayo. Y es perpendicular, se forma un ángulo, triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Luego nos dan
cuál es el otro cateto, nos dan los dos catetos de dato, ¿sí? Y aquí también nos dan otro cateto, bueno, y eso es todos los datos, ¿cierto? ¿Okay? Luego nos dicen, ¿a qué distancia horizontal X del punto O se reflejará el rayo por segunda vez? O sea, esta distancia, que es lo que nos pide, ¿no? Aquí se va a reflejar nuevamente. Y consideren, nos dicen que L debe ser medio metro, ¿correcto? Entonces, para usar, pues, las leyes de la reflexión y refracción, especialmente un espejo plano sería la reflexión, ¿no? Vamos a trazar una normal al espejo, ¿no? Sí. De la superficie del espejo se va una normal. La primera ley nos dicen que el ángulo reflejado, que vendría a ser este de aquí, pero el ángulo de incidencia, le vamos a llamar alfa, debe ser igual al ángulo reflejado, alfa. Listo. Entonces de aquí vemos la conclusión que alfa más teta, ¿cuánto forma? 90 grados, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cuánto es este angulito, ¿no? Que ya sospechamos, ¿no? ¿Cuánto vale? También vemos que alfa más beta debe ser 90 grados, ¿no? Y creo que es fácil determinar que beta es igual a teta, ¿correcto? Listo, eso es lo que vemos. ¿Por qué? Por la ley de la reflexión. Eso es. Listo, ya tenemos entonces que beta es igual a teta, ¿no? Ponemos aquí que esto es igual a teta, correcto. ¿No? Luego, observamos pues que tenemos dos triángulos, ¿no? Y son semejantes, ¿no? Llamemos a este vértice a este de aquí B, y este de acá le vamos a llamar C. ¿Sí? Luego tenemos el otro triángulo, que también pues tiene el mismo ángulo, ¿no? Uno de sus ángulos que no es el recto, es igual así, θ, y vemos que se forma también un triángulo rectángulo. Si este es C, el punto donde intersecta en la otra superficie, parece reflejar, le llamamos D, y entonces se forma CDO, siendo esto también ángulo recto. ¿Okay? Este es ángulo recto. Entonces vemos que tenemos pues dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Como nos dicen, determine cuánto falte X, entonces ahora, como es óptica geométrica, el problema ya se vuelve geométrico, ¿no? Entonces vamos a aplicar propiedad de semejanza de triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces diremos, al ángulo θ, ¿cuánto se opone? L. A este ángulo θ, ¿cuánto se opone? X, ¿correcto? Vemos esa similitud, ¿no es cierto? Luego, pues, al complemento de este ángulo θ, ¿cuál sería? Este de aquí, ¿no es cierto? Este angulito, este de aquí también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué se opone? Veamos la oposición, ¿no? Entonces comparamos entre esos dos, ¿correcto? Entonces veamos, a que el grande, ¿qué se opone? X. En el pequeño, ¿qué se opone? L. Es esta relación. Y así hacemos, pues, primero, ¿no? Al grande, ¿qué se opone? 2/3 de L. Y al pequeño, ¿qué se opone? L tercios. Bueno, ya creo que el problema está resuelto, problema de geometría. Como tenemos el dato de L, simplemente reemplazamos, ¿cierto? ¿Cuánto sale? 1 metro. Respuesta a la letra A. Si hubiera comentarios, no comentarios. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos al siguiente ejercicio. Se realiza un experimento para determinar el índice de refracción de un material sólido transparente X, haciendo incidir un haz de luz monocromático como indica la figura. Entonces veamos la figura, ¿no? Vemos, tenemos dos medios, ¿no? Agua, y acá tenemos un sólido X, que no sabemos cuál es su índice de refracción, ¿no? Entonces vamos por el medio del sólido, vamos a incidir un rayo. Este rayo, lo que va a pasar es, se va a refractar en el otro medio, el agua.
¿correcto? Ahí está la normal, ¿sí? Entonces nos dan un ángulo de 60 grados, que si nos damos cuenta, no es pues el ángulo incidente, ¿no? ¿Sí? Bueno, es fácil determinar cuánto es el ángulo incidente, ¿no? Ya que la normal forma 90 grados con la frontera o la superficie que separa los dos medios, ¿no? El ángulo refractado sí nos dan, ¿no? Dice que es 35 grados, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos dicen, ¿cuál es el índice de refracción de dicho material? O sea, nos están preguntando cuál es el índice de refracción del medio desconocido, del sólido, ¿no es cierto? Desconocido. Eso es lo que nos están pidiendo. Y como datos nos dan el índice de refracción del agua. Y bueno, seno de 35 es difícil calcularlo en un examen, más de tipo de admisión, o el examen que toma la pre, entonces siempre dan de datos, ¿no? Seno de 35 dice, use usted el valor 0,57. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que aplicar aquí? Bueno, es fácil recordarnos que tenemos que aplicar la ley de la refracción, que dice el ángulo, el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo incidente en el medio 1 debe ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado θ sub 2. Entonces no es muy complicado memorizar esta fórmula, ¿sí? En nuestro ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Índice del medio 2, ¿quién es? El agua, ¿no es cierto? Aquí es el agua conocido. El seno de θ 2 sí es el ángulo de 35 grados, lo conocemos. Incluso nos dicen cuánto vale el seno de este valor. Luego, aquí, este sería el índice de refracción NX. Ah, ese es nuestra incógnita, no lo conocemos. Nos dicen el θ1, ¿cuánto es el ángulo incidente? No nos dan ese ángulo, pero salta a la vista que es 30 grados, también es conocido. Entonces, simplemente tenemos que utilizar la ley de la refracción. ¿Okay? La ley de la refracción. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Bueno, aquí ya vemos que es 30 grados, ley de refracción, ahí está, el índice de refracción de la sustancia o el sólido X, el seno del ángulo incidente que acabamos de determinar, índice de refracción del agua, que es 1,33, y seno de 35 es dato, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos, pues, todos los valores y despejamos X, ¿no? Evaluando, vemos que NX tiene un resultado, que es aproximadamente 1,52. ¿Tiene unidades? No tiene, ¿no? Es adimensional el índice de refracción. ¿Okay? Entonces la respuesta sería la letra B. ¿Comentarios, jóvenes? No veo comentarios. Vamos entonces al siguiente ejercicio. En relación a las características de las imágenes en espejos esféricos, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Vamos a repasar entonces esa parte, ¿no? ¿Sí? Los espejos, ¿qué era? Cóncavos. Dice que siempre producen imágenes reales. ¿Cómo eran los espejos cóncavos? Así, ¿no? Vamos a dibujar, ¿no? Aproximadamente. Vamos a ver. Entonces, aproximadamente, ¿no? La línea curva, ¿sí? Aproximadamente. ¿Sí? Hacemos el eje, ¿sí? Y empezamos a dibujar. Los puntos más sobresalientes de eso, ¿no? Uno era el punto focal, ¿no es cierto? Le llamamos foco. Luego era el centro de curvatura, ¿sí? Y este era el vértice.
¿correcto? Esos son los puntos. Bueno, el eje horizontal está de más recordar que es el eje óptico, ¿no? Ahora sí. Entonces, habíamos analizado y habíamos indicado lo siguiente, que si nosotros colocamos nuestro objeto, cualquier objeto que deseamos, ¿no?, en el lado izquierdo, ¿sí? Esa es la convención que hemos tomado, ¿no? Que sea en el lado izquierdo donde vamos a colocar el objeto, ¿no? Así como estoy colocando en la figurita, ¿cierto? No se mueve, ¿sí? Teníamos esta posición. Si está a la izquierda del centro de curvatura, las imágenes se van a formar, ¿no?, en el mismo lado donde está el objeto, en este lado. Ese tipo de imágenes, y vamos a llamarlo real, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y dónde se formarían entonces las imágenes virtuales? En el otro lado, como si estuvieran atrás del espejo, ¿correcto? Ahora, un análisis particular va a surgir, pues, luego lo vamos a hacer en el ejercicio, es qué pasa si el objeto lo colocamos justo en la posición del centro de curvatura. Lo analizaremos en un ejercicio más adelante. Ahora nos interesa colocarlos entre el centro de curvatura y el punto focal. ¿Dónde se va a localizar la imagen? También en ese mismo lado, aquí. Se va a llamar imagen real, ¿correcto? Igual que si fuera a la izquierda del centro de curvatura. Ahora, ¿qué pasa si esto lo colocamos justo en el punto focal? La imagen se va a ver en el infinito, ¿correcto? La imagen se va a ver en el infinito. Luego, decimos, ¿qué tal si lo colocamos aquí, entre el punto focal y el vértice? Esa es la única condición para que la imagen se forme en el otro lado. En ese caso, la imagen va a ser virtual. Pero como nuestra proposición dice, los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Eso no es cierto, ¿no? Porque ya hemos visto, pues, que se producen imágenes virtuales. Por lo tanto, ¿no?, esta condición, que ahora sí vemos en la animación, vemos que entre el punto focal y el centro del espejo se forma una imagen virtual, ¿correcto? No es correcto, entonces por eso decimos que eso es falso, ¿correcto? La afirmación que está dando. Es falso, ¿no? Si hubiera alguna pregunta sobre esa proposición, lo hacen saber a través del chat, no hay problema, ¿no? ¿Okay? Entonces, incluso tenemos que hacer notar que la distancia objeto es menor que la distancia focal. Entonces, ahí se forma una imagen virtual, por lo tanto, todo eso es falso. ¿Okay? Luego nos dice otra proposición, el tercero dice, los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Bueno, pues en ese caso sí era así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente, pues, para nuestro caso, ¿sí?, el espejo era diferente, ¿cierto? ¿Cómo era? Vamos a dibujar un espejo convexo, ¿correcto? Es aproximadamente... ¿sí? ¿No? Dibujamos el eje de color blanco, lo vamos a hacer aproximadamente, ¿no? Recordarnos. Y acá tenemos el objeto, nuevamente el objeto, ¿no? Bueno, aquí el centro de curvatura estará por lo menos aquí, ¿correcto? Y el punto focal estaría aquí. Y aquí está el vértice. Y el objeto que tratamos de vernos en el espejo va a estar al lado izquierdo. Yo lo puedo trasladar sin ninguna limitación. Ya no tengo las limitaciones del punto focal, el centro de curvatura, que si lo pongo en el foco, nada. Y haciendo los trazos, todas las imágenes van a ser virtuales, como si estuvieran en esta posición. Adentro del espejo, al otro lado del espejo, como ustedes lo traten de observar, ¿no? Normalmente se dice, pues, dentro del espejo, ¿no?, en la parte posterior del espejo. Todas las imágenes van a ser virtuales. Si la imagen se formara en este lado, se dice reales, ¿correcto? Entonces, esa afirmación es correcta, ¿no? Ahí está, ¿no? Todos van a ser
todos van a ser virtuales, ¿correcto? Es el espejo convexo. ¿Sí? Incluso los rayos reflejados, pues en ningún caso se van a intersectar, ¿no? Y por lo tanto esto es verdadero. Tercero, cuando un objeto se ubica en el centro de la curvatura de un espejo cóncavo, el aumento es 1, dice. Allá. Entonces, vamos a observar eso. Vamos a esta figura que está acá en la parte superior derecha. ¿Sí? Entonces vamos a colocar ahora sí, en esta parte, en el centro de curvatura vamos a colocar el objeto. ¿Correcto? Y veamos qué distancia hay. ¿Sí? Esa es la misma distancia que el radio de curvatura, ¿no es cierto? Ese sería el radio de curvatura. Si el objeto lo colocamos aquí, también va a ser igual que la distancia objeto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces el radio de curvatura va a ser igual a la distancia objeto. Y nosotros sabemos que la relación entre la distancia focal y el radio de curvatura tiene esta relación, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos la distancia objeto, la distancia focal, podemos calcular cuál es la distancia imagen. ¿Con qué fin? Vamos a la pizarrita. ¿Sí? ¿Con qué fin vamos a hacer eso? Primero, tenemos que ver cuánto es el aumento. Esa es nuestra idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y recordar, el aumento es la altura del objeto, perdón, la altura de la imagen entre la altura del objeto. También es igual a esta relación, ¿correcto? La altura de, perdón, la distancia imagen, la distancia objeto, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? ¿Cuál nos interesa más? Bueno, pues está de más observar que debe ser esto, ¿no? Esta igualdad. ¿Ok? Si nosotros encontráramos la distancia imagen, bueno, pues distancia objeto ya sabemos que vale R, ¿no? Es igual al radio de curvatura. Entonces, si nosotros constamos la de distancia imagen, podemos determinar su aumento, si efectivamente vale 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar la ley de los espejos esféricos. ¿Cuál es? 1 sobre la distancia imagen más 1 de la distancia objeto debe ser igual 1 de la distancia focal. ¿Qué es lo que ya tenemos? Este dato. ¿Cuánto vale? R. Este también lo tenemos, que es la mitad del radio de curvatura. Reemplazamos eso y determinamos ese subir. ¿Correcto? Esto era nuestra incógnita, lo determinamos. Como este ya es conocido, es R, y este lo vamos a calcular en este momento, vamos a determinar el aumento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos. Utilizamos entonces para encontrar la distancia imagen, la ecuación de los espejos esféricos. ¿Sí? Reemplazamos, miren, la distancia objeto es igual a R, la distancia focal es, pues acá ya lo hemos colocado directamente, ¿sí? Y la distancia imagen tiene el valor igual al radio de curvatura. Entonces reemplazamos en esta relación del aumento, ¿no? Conocido la distancia imagen y la distancia objeto. ¿Cuánto sale? -1. ¿Es correcto? No es correcto porque acá dice es 1 nada más, sea +1, ¿no? Acá sale negativo. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Respuesta a la letra C. ¿Comentarios, jóvenes? No comentarios. Vamos al siguiente ejercicio. Un objeto se encuentra a 20 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen
es la cuarta parte del tamaño del objeto, determine la distancia focal. Bueno, en primer caso nos dicen directamente la pregunta, ¿no? Distancia focal. ¿Qué colocamos aquí? Ah, distancia focal. ¿Cuánto es? Eso es lo que tenemos que encontrar. Luego terminamos de leer. Un objeto se encuentra a 20 centímetros del vértice. ¿Qué cosa es eso? Distancia, objeto. Entonces aquí tenemos nuestra lista, 20 centímetros. Si el tamaño de la imagen, dice, el tamaño de la imagen, h sub i, es la cuarta parte del tamaño del objeto, un cuarto de tamaño del objeto. Determine la distancia focal, ¿correcto? Entonces, para hacer esto, o ilustrar mejor, vamos a hacer un esquema, ¿no es cierto? Aquí está, el espejo cóncavo, su vértice, su centro de curvatura, su punto focal, y dice que el objeto se encuentra a 20 centímetros, que quiere decir la distancia focal al vértice, ¿no? Es 20 centímetros, ¿correcto? Para construir lanzamos un rayo, sabemos que al llegar el espejo ese rayo se va a reflejar y va a pasar por su punto focal. Listo, llegó hasta por su punto focal. Luego lanzamos otro rayo que pase por el centro de curvatura. Ese rayo que pasa por el centro de curvatura se va a reflejar por el mismo camino, ¿correcto? Listo, está reflejándose, ¿no? Acá logramos observar, está reflejándose. Luego vemos los rayos reflejados, ¿en qué punto se intersectan? Veamos que es este punto. Y de aquí trazamos una perpendicular al eje óptico. ¿Y qué hemos encontrado? La imagen. Vemos el gráfico, observamos que la imagen es invertida, incluso es de menor tamaño. ¿Qué tipo de imagen es? Real. Está en el mismo lado del objeto. Si hubiera atrás, sería virtual. ¿Ok? Listo, entonces. Ahí está la imagen. Vemos que la distancia de objeto ya está, es 20 centímetros, es dato. La distancia imagen, eso sí no tenemos. ¿Sí? No tenemos como dato. Después, la altura objeto. ¿Conocemos? Tampoco conocemos. ¿Sí? La altura imagen. Lo único que sabemos es la relación entre la altura imagen y la altura objeto. Eso es lo que sí conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si queremos encontrar la distancia focal, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, hay varios caminos, pero dentro de uno de ellos es usar la ecuación, pues, nuevamente, de los espejos esféricos, ¿cierto? ¿Cómo es? 1, distancia imagen, 1, distancia objeto, y esto debe ser igual, 1, la distancia focal. Correcto. Vamos a encerrar en un círculo lo que ya conocemos. Distancia objeto, conocemos. La distancia focal, conocemos. Esa es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Y para conocer la distancia focal, ¿qué tendríamos primero que conocer? Allá, la distancia imagen. ¿Cómo podemos encontrar la distancia imagen? Ahí el problema, ¿no es cierto? ¿Qué otra ecuación tenemos? Bueno, pues nos recordamos que hay una relación entre el aumento, ¿correcto? Entre el aumento. ¿Qué dice el aumento? Que dice que la altura de la imagen entre la altura del objeto. Ah, pero nosotros tenemos un dato. Nos dicen que la altura imagen es igual a un cuarto de la altura objeto. Eso es lo que tenemos. ¿Lo podemos reemplazar aquí? Sí, pues, ¿no? Aquí tenemos y vemos, pues, reemplazando un cuarto objeto y acá objeto, vemos rápidamente que estos términos se van y el aumento, ¿cuánto vale? A un cuarto. Listo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ah, pero aquí también es igual el objeto. Perdón, el aumento. El aumento es igual a menos distancia imagen, distancia objeto. De aquí, ¿quién conocemos? Pues el aumento está aquí. Lo ponemos aquí. Vale un cuarto. ¿Correcto?
Y de aquí, para la ecuación de los espejos esféricos que nos faltaba, la distancia imagen, justamente aquí lo encontramos, ¿cierto? Sí, porque la distancia objeto es conocida. Entonces, de aquí encontramos la distancia imagen que nos faltaba acá. Una vez que coloquemos aquí, ya encontramos la distancia focal, usando la ecuación de los espejos esféricos. ¿Correcto? Ese camino vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, encontramos primero el aumento, ¿correcto? Primero tenemos que ver, ¿no? La distancia objeto, cuando el objeto está, ¿no?, al lado donde está el espejo, en este caso el cóncavo, va a ser positivo, ¿correcto? Y claramente por la imagen también determinamos pues que el aumento es de valor negativo. ¿Por qué? Está invertida la imagen. El aumento cuando es invertida significa que es de signo negativo, ¿ok? Y eso tenemos que considerar al colocar el aumento, ¿sí? Por eso colocamos acá el aumento igual a menos h sub i, que es igual a h sub 0, entre h sub 0. Por eso colocamos el signo negativo, ¿ok? Porque es negativo, ¿no? Del gráfico que observamos eso. Entonces aquí tenemos menos un cuarto. Luego encontramos qué cosa. La distancia imagen. Esta ecuación sí es dada, ¿no? Reemplazamos. El aumento vale un menos un cuarto. De aquí, ¿qué tenemos? La distancia imagen. ¿Cuánto vale? 5 centímetros. Y es positivo. Quiere decir que la imagen es real. Y habíamos dicho que si la imagen está en el mismo lado del objeto, era real. ¿Correcto? Listo. Ahora sí, tenemos la distancia imagen, la distancia objeto. Reemplazamos pues en la ecuación de los espejos esféricos, ¿cierto? Cuya única incógnita va a ser la distancia focal y es justamente lo que deseamos encontrar. ¿Sí? Entonces, resolvemos la ecuación, ¿no?, apropiadamente y vemos que la distancia focal es 4 centímetros. La respuesta es la letra C. ¿Comentarios, jóvenes? No comentarios. Cinco. Ejercicio número 5 dice, un objeto de altura de 1,70 m está ubicado a 3,3 metros del vértice de un espejo esférico convexo, cuya distancia focal es 30 centímetros, como muestra la figura. Entonces, la distancia focal es de 30 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden? Determine el aumento y la orientación de la imagen. Entonces ponemos acá el aumento. Que determinemos el aumento. No sabemos cuánto es. Luego dice orientación de la imagen. Bueno, nos va a decir si la imagen es, ¿cómo se llama?, derecha o invertida. Y ¿sí? Esa es la orientación de la imagen. Si está de cabeza o está erguida, podemos decir, ¿no? En el caso de este arbolito, pues en todo caso vamos a ver, esta es la posición natural del árbol, ¿no? Si está en esta posición, le vamos a decir pues que está derecho. Y si está, está de cabeza, es invertida, ¿cierto? Entonces vamos a ver la construcción, ¿correcto? Miren, este es el espejo convexo. Lanzamos un rayo al espejo, este se va a reflejar, ¿correcto? ¿Sí? Y su rayo reflejado sabemos que es como que si saliera del foco del espejo, ¿correcto? ¿Sí? Luego lanzamos otro rayo que pase la prolongación del centro de curvatura, ¿sí? ¿Sí? Sabemos que ese rayo, que va a pasar aproximadamente por el centro de curvatura, se va a reflejar por el mismo camino, ¿no? ¿Sí? Es como si volviera. ¿Correcto? Ahí está el simbolito que nos dice que está regresando. ¿Ok? Pero de ese rayo reflejado, trazamos su prolongación, que pase y llegue al centro de curvatura. Y aquí vamos a ver pues, dos puntos de intersección.
perdón, dos puntos no, los dos rayos refractados se intersectan en un punto. Y a partir de ese punto trazamos una perpendicular al eje óptico. Y hemos observado la formación de la imagen. En un primer caso, ¿no?, la orientación de la imagen es derecha, ¿sí? Y ha disminuido de tamaño, ¿no? ¿Qué tipo de imagen es? Virtual. Todos los espejos convexos esféricos, su imagen es virtual. Eso ya lo hemos indicado, ¿no? La razón es, pues, que en el lado derecho, donde colocamos el objeto, no hay una limitación para ponerlo, ¿no? No está el centro de curvatura, la distancia focal, no existe eso. Por lo tanto, todas las imágenes se van a formar como si estuvieran detrás del espejo. Se llama virtual. ¿Okay? Bueno, ahora nos falta conocer es el aumento. ¿Ok? Vamos a ver el aumento. ¿Okay? Entonces tenemos de dato la distancia objeto. ¿Correcto? Esto es conocido. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Nos dan la altura del objeto. ¿Correcto? La distancia imagen nos dan la distancia focal, pero no nos dan la distancia imagen. ¿Correcto? Entonces, listo. Ahora sí, recordando por convención de signos, nuevamente la distancia objeto siempre es positiva. Aquí el foco, como es virtual, o sea, está en el otro lado convexo, siempre va a ser negativo, ¿correcto? La distancia focal. Lo mismo va a pasar con la distancia imagen. Necesariamente tiene que ser un valor negativo, ¿ok? Entonces la distancia focal, como está atrás, es negativo, ¿correcto? Ese es dato. Y luego, pues, podemos encontrar qué cosa. Tenemos la distancia objeto y la distancia focal. Haciendo uso de la ecuación de los espejos esféricos, que vamos a utilizar la distancia imagen. Entonces tenemos ahí nuevamente los tres parámetros, ¿no es cierto? Y que reúne los tres parámetros, distancia objeto más distancia imagen, que queda 1 sobre foco. Entonces tenemos ahí nuevamente los parámetros ya conocidos, ¿no es cierto? Distancia objeto es dato, distancia focal es dato. ¿Qué nos faltaría? La distancia imagen. ¿Qué nos está pidiendo? Ah, el aumento. El aumento tratando con cualquiera de los tres elementos, ¿no? Combinación de los tres elementos esenciales. ¿Cómo sería? Ah, ya, el aumento lo puedo hacer lo siguiente, distancia objeto, ¿no? Acá el signo menos y distancia imagen. Entonces, ¿qué me faltaría para aquí encontrar? Distancia imagen. Colocamos aquí y encontramos el aumento, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Encontramos entonces nuestro objetivo, porque distancia objeto y distancia focal es conocido, distancia imagen, ¿no? Despejamos aquí, tenemos que la distancia imagen, seguimos despejando, y la distancia imagen es aproximadamente menos 0,3 metros, ¿no? Habíamos dicho que iba a salir negativo, efectivamente salió negativo, ¿sí? Entonces, ahora sí, aplicamos la relación de aumento, ¿no? Tenemos dos relaciones, utilizamos pues la que se encuentra la distancia imagen y la distancia objeto, ¿sí? Es esto, ¿cierto? Reemplazamos sus valores que ya le hemos encontrado, la distancia objeto es dato, todas las unidades están en el sistema internacional, aproximadamente vemos que sale 0,1 y es positivo, ¿correcto? ¿Sí? Positivo. Entonces la imagen es derecha, efectivamente, cuando es positivo se dice que es derecha, ¿no? Y como es una fracción menor a 1, ¿sí?, como es un valor positivo, incluso su valor es menor que 1, podemos decir pues que ha disminuido de tamaño, ¿no? La respuesta es la D. Vamos rápidamente al ejercicio número 6. Dice, un objeto de 3 centímetros de altura se coloca a 180 centímetros del vértice de un espejo esférico convexo de distancia focal de 45 centímetros. ¿Cuáles son las características de la imagen? Vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué nos están dando? Un objeto, su altura.
Después, su distancia focal. Entonces vamos reuniendo acá, ¿no? A ver, con color rojo vamos a colocarlo. Esto es distancia, perdón, altura. Acá tenemos distancia objeto y distancia focal. 3 parámetros. Nos piden cuáles son las características de la imagen. Bueno, vamos a reunir, pues, todas las características, ¿no? Y es convexo. ¿Ok? Convexo. Vamos a ver. Aquí dibujamos el espejo convexo. Primero tenemos que decir si es imagen en derecha, ¿no? Si es virtual, después que si ha aumentado de tamaño, ¿no? Esas son las características, ¿sí? Entonces ahí vemos, pues, estamos colocando una velita ahí, ¿sí? Nos dicen que su altura es 3 centímetros, ¿sí? Y nos dan, pues, su distancia objeto, ese es dato, ¿correcto? Vamos a construir entonces su imagen. Lanzamos un rayo paralelo al eje, sabemos que ese rayo se va a reflejar y va a su prolongación va a pasar como si creciera del fondo. Correcto. Luego lanzamos un rayo con la dirección al centro de curvatura. Este rayo se va a reflejar por el mismo camino. Trazamos su prolongación y vemos, pues, que en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados, ¿sí? Trazamos una perpendicular al eje óptico, ¿no? Y ahí tenemos la velita. Primera característica, ¿sí? Su aumento debe ser positivo, ¿sí? Porque es derecha. Pero como es menor tamaño, significa que es menor que 1. ¿Sí? Otra, la imagen es virtual, ¿no? Porque es un espejo convexo. La distancia de imagen debe ser negativa. Aquí está la altura, objeto es dato. Altura imagen, no la conocemos. Nos dicen que tenemos que determinar entonces la altura imagen. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Sí? Por convención de signos, bueno, en los dos casos siempre es positivo, la distancia objeto. La altura objeto dice que es 3 centímetros, es dato. La distancia focal también nos da que es 45 centímetros, pero como es convexo, ¿no? Pues la distancia focal está en este lado, es negativo. ¿Sí? Eso es primero. De la ecuación de los espejos esféricos, queremos determinar, pues, la distancia imagen, cosa que nosotros no tenemos. ¿Podemos hacerlo? Sí. Tenemos la distancia objeto, la distancia focal. Despejamos la distancia imagen, operamos, debe salir un valor y sale efectivamente, ¿no? Que debe ser negativo porque es convexo. Entonces aquí es menos 36 centímetros, ¿cierto? Negativo. Una vez que tengamos, ya eso determina que es imagen virtual, ¿sí? El aumento. ¿Cómo determinamos el aumento? Pues conocemos la distancia imagen y la distancia objeto. Simplemente recordamos esa relación. Reemplazamos los datos que son conocidos. ¿Cuánto sale? 0,2. Efectivamente, es positivo el valor, por eso decimos que la imagen es derecha. Y como vemos es una fracción de 1, entonces quiere decir que su imagen es derecha y también ha disminuido de tamaño, ¿correcto? ¿Y eso cómo lo comprobamos? Pues usamos esta nueva relación. Conocemos A, podemos calcular H sub I, sí, pues no. Efectivamente, ¿no? Una comparación es 2 décimas de la altura del objeto. Quiere decir que ha disminuido tamaño, ¿cierto? La respuesta es la D. Vamos al ejercicio número 7 rápidamente. Si hubiera alguna pregunta me lo hacen saber, no hay problema. ¿Sí? Dice, ejercicio número 7. Se utiliza un lente convergente de distancia focal de 2 centímetros para formar una imagen virtual derecha y de doble tamaño del objeto. ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? Entonces vamos a recordar. Solución. Esta es una lente convergente. ¿Sí? Este es el punto focal. Vamos a localizar, dice, el objeto, ¿no?
en esta posición. Nos dice que no sabemos cuál es su distancia objeto, ¿cierto? Eso es lo que no veamos, ¿no? No nos dice. Lo único que nos tenemos que localizar es a qué distancia focal. ¿Sí? Entonces, lo hemos colocado en esta posición inicialmente. ¿Sí? Y pues, para que forme una imagen virtual. ¿Sí? Para que forme virtualmente la imagen, siempre tenemos que colocar entre el foco y el centro de la lente. Esa es la razón, ¿correcto? Todos los objetos que coloquemos entre esas posiciones, su imagen va a ser virtual y derecha, incluso del tamaño mucho mayor. ¿Sí? ¿Sí? Y la que está en la posición del foco, ¿qué pasa? Si colocamos el objeto, ya, la imagen va a ser pues el infinito, ¿no? ¿Y qué pasa si lo colocamos a la izquierda? La imagen va a ser real y va a estar en este lado, ¿cierto? Entonces seguimos, trazamos entonces, dibujamos, ese rayo se refracta, pasa por el punto focal, luego pasamos un rayo por la parte central, ¿sí? La prolongación de los rayos refractados forma un punto, tomemos pues un punto y trazamos una perpendicular y ahí vamos a colocar la imagen, ¿correcto? La imagen. ¿Sí? Entonces ahí da la distancia imagen. ¿Sí? Luego, como nos dan la distancia focal, ¿sí? eh, podemos calcular entonces la distancia imagen. Más aún si tenemos pues el aumento, ¿no? El aumento, ¿cómo es esta relación? Como vemos, h sub i sobre h sub 0, ¿cuánto es el aumento? 2. ¿No? Podríamos utilizar la ecuación de las lentes, pero en este caso vamos a usar el aumento para encontrar la distancia objeto, ¿correcto? Y como la distancia objeto está aquí, reemplazamos pues entonces en la ecuación de las lentes delgadas, tenemos la distancia objeto, aquí la distancia imagen, en función a la distancia objeto nuevamente, y la distancia focal es conocida. ¿Ok? Reemplazamos entonces. Ahí está, 2 centímetros, todo en centímetros por si acaso. Y la única incógnita es la distancia objeto, ¿no? Respuesta, vemos que es 1, ¿no es cierto? 1 centímetro. Respuesta, la letra C. Y de las lentes divergentes, hacemos el último ejercicio entonces. Salía -2. En este ejercicio, hoy 45. No, salen, aquí claramente se ve que es 2. ¿Qué datos tenemos? Esa comparación no aquí es positivo, por si acaso. No, ahí sale 0,2. Sí, sí sale. No, pues es que ahí tienes que poner, recuerda que era -36 centímetros. Reemplaza, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Hay menos por menos, a más. No, no, ahí te falta poner un signo anterior al 36. Ok. Eh, bueno, vamos al siguiente ejercicio. Bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Dice, un objeto de 1 centímetro de altura se ubica a 15 centímetros de una lente divergente. Ahí está. Nos dan la altura del objeto, nos dan la distancia objeto, 15 centímetros, construimos, ¿no? Sabemos que se va a refractar como si estuviera del foco, ¿no? Trazamos otro rayo y ahora sí, el rayo refractado unimos, ¿no?
y ahí se forma la imagen. Entonces, nuestros ojos están acá, por lo tanto la imagen es virtual y derecha, ¿cierto? Nos dan la distancia focal y nos dicen determina la altura de la imagen, ¿correcto? Bueno, si el objeto es 1 centímetro, entonces debe ser menor, ¿no es cierto? De menor tamaño. Ok, a ver, veamos. Bueno, ahí está todo. La distancia objeto. Por convención de signos, la distancia objeto pues siempre es positiva, la altura del objeto es 1 y la distancia focal es menos 10 centímetros para este caso de esos espejos, ¿sí? Por la ecuación de los lentes vamos a encontrar la distancia imagen, ¿correcto? Reemplazamos aquí el único dato que nos falta y él sale en menos 6 centímetros, efectivamente, sale negativo. Luego, de la definición de aumento de lente, usamos esta ecuación, ¿sí? Y determinamos, pues, la altura de la imagen, que es lo que nos piden, ¿no es cierto? ¿Sí? Conocemos estos dos valores, distancia imagen, distancia objeto, y también la altura del objeto, ¿no es cierto? Nos dice que es 1 centímetro, ¿no? Reemplazamos y sale 0,4, ¿no? Efectivamente salió de menor tamaño, ¿no? Y es derecha, la respuesta de la letra C. Ok. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Bueno, eso sería todo por esta parte. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención y bueno, ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao.